Hola a todos, bienvenidos. Estoy aquí en la ciudad de Cartagena. Me traté de conectar hace unos minutos, pero como no es una conexión normal para mí, entonces creo que se cayó. Espero que ahora sí nos funcione bien. Voy a cruzar los dedos y vamos a iniciar. El día de hoy se centra en contestar unas preguntas que me hicieron a lo largo de esta semana. Pero antes de eso les quería desear una muy feliz Navidad y felices fiestas si no celebran la Navidad. Para mí la Navidad es muy especial porque significa el momento en el año en el que uno recoge todo lo que ha trabajado, todo lo que ha soñado, como en el arbolito de Navidad es como van cayendo los sueños y se van transformando los regalos abajo en las cosas reales que uno puede disfrutar. Y para mí es genial. En algún momento yo escuché también decir que, bueno, nosotros no tenemos temporadas, pero la Navidad sucede en invierno para muchas partes, para el hemisferio norte del mundo. Y esa Navidad coincide con el momento en el que el invierno empieza a soñar el sueño de la primavera. Escuché eso una vez y me pareció muy bonito y quería empezar el video por eso, por desearles un comienzo nuevo, el comienzo de un sueño de lo que se viene y también la recogida de la cosecha de lo que se ha sembrado y lo que se ha trabajado en todo el año. Entonces, si tú no estás en este ciclo de terminar e iniciar, no importa, igual quiero desearte lo mejor para estas Navidades. Entonces, quiero empezar a contestar las preguntas que me hicieron. Son muchísimas preguntas, pero en realidad las condensé en 5 que me parecen muy prácticas. Las contesté por Instagram muy rápido, pero hoy quiero profundizar en ellas y también quiero darles ejercicios que pueden hacer para mejorar esos aspectos de los que me preguntan. O sea, ir un poco más allá, darles un poquito de valor agregado a esas respuestas. Entonces, nada, los saludo. Sé que Leonor está conectada por ahí. Hola, Leonor. No sé quién más está conectado. Escríbame en los comentarios para yo poder ver. Y empezamos. La primera pregunta la hizo Leonor, entonces aprovechando que estás aquí, te la contesto. Leonor pregunta, cuando estoy practicando inglés viendo televisión o viendo una película o escuchando música, ¿es mejor con los subtítulos o sin los subtítulos? Y esa es una pregunta excelente porque me parece que es un ejercicio muy fácil de hacer. Entonces, mi recomendación es jugar un poco con eso. A mí me gusta empezar con los subtítulos en inglés. De pronto no entiendo mucho, pero puedo hacer relación entre lo que escucho y entre las palabras de lo que están diciendo. Me gusta ese ejercicio, pero después me gusta ponerlas en español, los subtítulos en español. Ahora sí entiendo lo que están diciendo y me devuelvo con subtítulos en inglés para atar no solamente el oído con las palabras en inglés, sino también tratar de reconocer el significado de lo que están diciendo. Y lo puedes llevar un paso más allá y quitarle los subtítulos, pero a mí me gusta ese ejercicio de alternar, prender, apagar, inglés, español y ponerte metas muy específicas. A mí no me gusta cuando, y yo sé que muchos de mis estudiantes de pronto que se vean este video ya me han escuchado decir esto, pero les prometo que les voy a decir algo adicional de gran valor. El ejercicio que yo les propongo es: no se vean toda la película, no se vean media hora o una hora de inglés, porque al ratico ya el cerebro empieza a coger la dinámica de la historia y deja de aprender. Entonces, no es que esté mal, es buena práctica hacerlo y no requiere mucha energía,
pero es mucho más puntual escoger de pronto una escena de 5 minutos, de 2 minutos, donde haya una conversación de un lenguaje, de una situación que tú puedas aplicar en tu vida. De nada sacamos que estés en una escena de peleas o algo así, porque pues si no vas a tener peleas o disgustos en inglés, pues para qué aprendes esas palabras. No, una situación como en una cena, en una reunión familiar, frasecitas que tú puedas después utilizar. Y coger ese minuto, esos 2 minutos, esa escena y repetirla. Te devuelves con subtítulos en español, con subtítulos en inglés. Eso ya muchos de mis estudiantes saben ese ejercicio, pero les voy a dar dos modificaciones, dos opciones para hacerlo más interesante. Una es después de que ya sepas cómo funciona el diálogo, qué es lo que están diciendo, has aprendido algunas palabritas, has empezado a reconocer lo que dicen, te propongo que gires tu silla. Así. Si la pantalla está detrás tuyo, entonces te obligas a entender lo que está pasando, haciéndote valer solamente del oído y no del contexto visual. También alternándolo. Ves una vez, la siguiente vez de espaldas, a ver si cada vez puedes reconocer un poquito más. Así sea una sola palabra más. No importa en qué nivel estás, si estás muy avanzado o si estás iniciando. Si estás iniciando, reconoce palabras de gran frecuencia. Palabras como the, que es el o la, son artículos de grandísima frecuencia. Aprende a reconocerlos. O aprende a reconocer un so, que quiere decir entonces. Esas son palabras tan frecuentes que seguramente en un diálogo las vas a escuchar. Entonces, ponte metas específicas. Y si estás muy avanzado, pues trata de entender toda la frase, todas las palabras de la frase. Trata de repetir las frases. Estos son algunos ejercicios que puedes hacer con relación a los subtítulos cuando practicas viendo televisión o películas. Pregunta número 2, Jessica, no sé si estás viendo el video ahorita en vivo o de pronto después, pero Jessica nos hizo una pregunta muy interesante. Es una pregunta que me hacen muchos estudiantes, que es, teacher, ¿cómo empiezo a pensar en inglés? Y te voy a hacer a mí me gusta rebotar las preguntas. ¿Cómo piensas en español? ¿Cómo sucede ese pensamiento cuando estás escuchando tu voz en español? O cuando lees de pronto, así sea en español o en inglés, cuando lees de pronto tú escuchas tu propia voz en tu cabeza. Así es que yo quiero que empieces a pensar en inglés. Cuando aprendas una palabra o una frase como las de la semana pasada, que aprendimos las frases, unas frases frecuentes que te pueden ser muy útiles para cuando viajas, esa guía tenía audios. Entonces tú puedes escuchar los audios, escribir la frase, hacer carticas o tarjeticas para que te acuerdes de las palabras y lo practicas en voz alta. Pero un ejercicio fantástico para hacer la transición de, bueno, estoy hablando y bueno, ¿cómo es que voy a automatizar esto que me toca pensar palabra por palabra, acordarme palabra por palabra? Bueno, una manera genial de hacerlo es escuchar tu voz en tu mente. Entonces, si vamos a practicar como, hey, how are you? Hola, ¿cómo estás? Hey, how are you? Escúchate en tu cabeza, escucha tu voz en tu cabeza y te repites. Entonces, en una guía, también en el poder de la imaginación, una guía anterior, está un ejercicio donde yo les digo, escojan una conversación que tuvieron en el día y cuando estén en la ducha, antes de acostarse, cuando estén en ruta del trabajo, yo quiero que recreen esa conversación en su cabeza en inglés. Así sea una partecita chiquita. Y claro, uno empieza a tener la conversación muy fluida, pero
la clave está en escuchar esa voz en tu cabeza. Requiere mucha práctica, así como la bicicleta, que al principio te toca pensar en qué está haciendo el pie, qué está haciendo la mano, cómo me estoy balanceando, pero a medida que lo vas haciendo más y más y más y más y más, entonces se va volviendo automático y ya estás pensando en inglés. Entonces, Jessica, si estás viendo este video, te reto a que hagas este ejercicio por 12 días seguidos. O sea, de aquí el 19 al 31, todos los días, 5 minutos antes de dormir, o en la ducha, o en tu camino al trabajo, o en el trancón de diciembre, o antes de la novena, lo que estés haciendo, pero incorpóralo a tu rutina. No tiene que ser larguísimo, no, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, pero todos los días. Pregunta 3, Germán pregunta, ¿cómo evito errores que cometo todo el tiempo? O sea, ya se me volvieron un hábito ciertos errores que cometo. ¿Cómo evito eso? Leonor, que está viendo este video, Leonor, una de las muchas técnicas con las que trabaja ella es la programación neurolingüística, que es un término, digamos, para utilizar técnicas de lenguaje para activar mecanismos automáticos en el cerebro. Y hay una herramienta que se llama un ancla que la podemos utilizar para evitar esos errores frecuentes. Entonces, una de las cosas que te va a ayudar indudablemente, así como contesté en el Instagram, es primero, tente mucha paciencia, porque el aprendizaje es un proceso y no tiene que pasar todo ya. No, celebra las pequeñas victorias, ponte metas muy cumplibles y cuando las cumplas, genial, sigues perfeccionando un paso más allá, pero no te pongas la meta de voy a aprender inglés y voy a tener fluidez porque es una meta muy grande. No, voy a poder decir tres frases seguidas sin decir esa es una gran meta para ti. Entonces, fija una meta específica, trabájala, practícala y cuando la cumplas, fíjate otra meta específica. Bueno, el ejercicio que puedes hacer con el ancla, por ejemplo, uno de los errores muy comunes es pronunciar la TH en inglés, que produce un sonido que no producimos en español. Es muy parecida a la D del español, pero no es una D. Entonces, uno de los errores más comunes entre las personas que hablamos español y aprendemos inglés es pronunciar esa TH como una D. Entonces decimos como, por ejemplo, este en inglés se dice this, que se escribe con una TH. Voy a tratar de escribirla aquí en los comentarios tan pronto me dé la posibilidad. Aquí está. This. El error es pronunciarlo como this, como una D. Y no se pronuncia así, se pronuncia con la lengua debajo de los dientes. Es incómodo para nosotros porque no nos gusta de pronto mostrar la boca, la lengua. Yo creo que culturalmente no es tan chévere para nosotros hacer eso, pero es necesario para que te salga el sonido bien. Entonces no es this, sino this. Entonces un ancla que puedes utilizar, un ancla básicamente es un movimiento físico que le va a decir a tu cuerpo, hey, no, recuerda que ese error no lo vas a cometer, es por aquí, no por allá. Entonces a mí me gusta utilizar las manos. Entonces imagínate que si yo estoy mirando de perfil y estos son mis dientes, imagínate que mi mano, los dedos van a ser los dientes y el pulgar va a ser la lengua. Entonces cada vez que vayas a decir la palabra this, con la mano hace este movimiento físico para recordarte que tienes que sacar la lengua por debajo de los dientes. This is great, this is awesome, this. Ese movimiento físico es una manera de instalar en tu memoria de largo plazo que la pronunciación es así y no así.
Entonces te dejo esa herramienta para que la explores y juegues con ella. La pregunta número 4 viene de Mauricio. Esta es una pregunta excelente, 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 excelente. Y voy a mirar cómo hago aquí para publicar una foto. No sé cómo publicar una foto. Pero Mauricio pregunta: ¿dónde busco la pronunciación real de una palabra? Mauricio, qué excelente pregunta. Espero que estés viendo este video. Si estás viendo este video, quiero que me escribas. Y es una pregunta excelente porque la respuesta es un poco compleja. ¿Cómo sabemos la manera correcta de decir una palabra? Y quiero romperte una barrera mental. Nosotros tenemos un concepto con el lenguaje de qué es correcto y qué no es correcto. Y los lenguajes son entidades vivas, modificables, dinámicas y cambiantes. El lenguaje nunca se va a quedar igual porque el lenguaje tiene la función de expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y como estos cambian según la cultura y el contexto de la historia, pues naturalmente el lenguaje va a cambiar. Te doy un ejemplo muy corriente. Hay muchos hispanoparlantes que viven en Estados Unidos. De hecho, en los próximos 50 años van a haber más personas que hablan español en Estados Unidos que inglés. Excelente, porque de pronto no te tienes que estresar tanto por aprender inglés, pero bueno, en los próximos 50 años, ¿no? De aquí a allá todavía es muy útil. Y entonces está sucediendo una cosa en el lenguaje, por ejemplo en Miami, que la pronunciación como el this se está modificando por el this, porque están trayendo cosas del español al inglés. Y eso es algo que está sucediendo ya, con la gramática, con las reglas, con la pronunciación. Entonces mi respuesta es no. No hay una manera correcta del lenguaje fija escrita en los libros por siempre, jamás. El lenguaje es cambiante y tenemos que ser flexibles. Esa flexibilidad quiere decir, bueno, a veces yo voy a escuchar ese you como you de una manera muy propia y muy puntual, como lo diría un diccionario, pero ese you también lo voy a escuchar como ya. Y está bien, no está mal que hayan variables, que hayan posibilidades, que hayan acentos. El acento británico es uno, el acento americano es otro, pero incluso dentro del acento británico hay miles de acentos, depende de la región, si eres de Londres, si eres de Leeds, si eres de otra parte, hablan de una manera distinta. Si eres de una clase social, hablas de una manera distinta y ninguna es propiamente correcta per se. Entiendo tu pregunta porque sé que hay profesores, existen profesores, porque yo he entrevistado profesores que no pronuncian las cosas de manera entendible o funcional. ¿Qué quiere decir? Que si tú le hablas a una persona en general angloparlante, no te van a entender. Obviamente, aprender así no es óptimo porque no te va a servir de nada. Entonces entiendo de dónde viene tu pregunta. Creo que tu pregunta específica es cómo aprendo de manera que me entiendan y que yo dé una buena impresión. Y te voy a dar una herramienta. En el mensaje de WhatsApp contesté que tú en cualquier diccionario, en el paréntesis después de la palabra, entonces por ejemplo la palabra great, que significa genial, great, después del diccionario vas a ver entre paréntesis la fonética. A mí me parece eso desastroso porque la mayoría de gente no sabe qué significan todos esos símbolos, la A con un sombrerito, la E con 2 puntos arriba. Esos tienen reglas, pero no me parece muy funcional aprendérselas en este punto porque es como un paso extra que no es necesario. Para mí la tecnología es lo máximo porque tú puedes buscar la definición de una palabra en Google
y te sale un icono como este. Los voy a tratar de mostrar en mi papel aquí, como este, que es un parlantico. Y ese parlantico, si tú lo presionas y tú lo oprimes, escuchas la pronunciación de la palabra. Y si tú lo haces en Google, entonces tú escribes definition. Te voy a decir lo que puedes escribir. Escribes la palabra y después pones definition. Definition. Y ahí te va a salir el parlantico. Inmediatamente, el primer resultado. Ni siquiera tienes que entrar a una página. Ahí mismo te lo da. Espichas el parlantico y ahí te dice great. Sí, ahí mismo cuando tú espichas el parlantico sale una opción nueva. Esto es nuevo de esta semana. Y es genial porque te dice, ¿quiere practicar la pronunciación? Si tú espichas ese botón, después te lleva a una pantalla donde te dice, bueno, ¿quieres practicar la pronunciación británica o la americana? Y te la pone en ese acento, si quieres aprender un acento específico, y te la repite, great, great, todas las veces que tú quieras. Y te da la posibilidad de decirla en el micrófono y él te dice, bueno, no, di la G un poquito más duro, que no se te olvide la última parte, no es gray, sin la T al final, sino great. Él te dice, entonces esta es una herramienta genial, te la recomiendo mucho, Mauricio. Leonor dice, yo imprimo todas las clases para tener un apoyo y practicar con los textos a la mano. Eso me parece genial. Al final de esta sesión les voy a dejar una tarea de fin de año. Entonces este comentario va a ser muy útil. Hay muchas otras preguntas que me hicieron, pero no quiero demorarme muchísimo tiempo. Quiero darles una idea general de mi concepto de cómo aprender inglés. Hay muchas preguntas de cuál es el método, cómo me aprendo las reglas de gramática, qué es mejor, un profesor nativo, un profesor de lenguas modernas, un profesor angloparlante, cuánto tiempo me demoro, qué material, qué niveles, qué libros, qué cuesta. Y la verdad es que hay tanta información hoy en día que lo que a mí me parece más importante, lo más importante es que tú encuentres algo con lo que te sientas contento, satisfecho, animado, que te haga feliz, que tengas una conexión emocional. Entonces les doy un ejemplo. Por ejemplo, profesor, es importante que sea de aquí y que sea de allá. Indudablemente tienes que escoger una persona que hable como lo habla una persona nativa. No tiene que hablar perfecto porque, si te soy honesto, si estás en un nivel principiante, tú no vas a absorber malos hábitos ni la pronunciación del profesor. Tú estás aprendiendo lo básico y alguien no tiene que hablar perfecto para poderte enseñar lo básico. Si estás más avanzado y quieres aprender pronunciación más específica, sí, asegúrate que tu profesor hable con un nivel de nativo, pero no tiene que ser una persona nativa. Pero es muy importante que tú te sientas muy afín con el profesor, y dar una respuesta no es óptimo porque todo el mundo aprende de una manera distinta. Entonces hay personas que requieren un profesor que les diga cómo hacer todo. Haz esto primero, haz esto segundo. Hay gente que les molesta. No, dame una metodología y dame cierta libertad para yo aprender por mi cuenta. Hay personas que necesitan una persona amorosa y amable y paciente, que les corrija de manera diplomática y no directa. Hay personas que necesitan, mejor dicho, un general de 5 soles, como dice mi mamá. Eso no se hace así, hágalo así. Y funciona para ellos. Entonces no hay una respuesta. La respuesta es qué funciona para ti. Si a ti te enfurece que te pongan límites y que te digan duro cómo hacer las cosas, entonces no te vayas con el profesor que es bravo.
Pero si tú necesitas un poquito de rigidez, entonces busca una persona que te dé esa rigidez. Si no sabes, busca una persona que te pueda leer, qué es lo que te motiva, qué es lo que... Y eso en realidad me parece muchísimo más valioso que escoger una persona angloparlante o no angloparlante. Ve un poco más profundo, es cómo te sientes tú. ¿Te sientes seguro de esa persona? Entonces, lo mismo con el método. Hay miles de métodos, pero el método más importante para mí es el que te conecte, el que sea funcional, el que te ponga a hablar el inglés. De nada sirve aprenderse todas las reglas de gramática si no puedes hablar. Si te dice la señorita del restaurante que quiere comer en inglés y usted no sabe cómo pedir, ¿de qué te sirve saberte todas las reglas gramáticas? No, el mejor método es el que te ponga a hablar. Y eso lo puedes hacer a través de la música, a través de un instituto, lo que funcione para ti, pero que sea funcional. Material, libros, costos, bueno, eso hay una cantidad de cosas. Yo voy a hacer una guía específica para decirte como un listado de todas las cosas que necesitas saber como para empezar a hablar inglés. Es un checklist, me parece. Un checklist es una lista que uno puede hacer chulito, chulito, chulito. Y me parece muy útil, porque a veces hay tantas cosas en el lenguaje que uno no sabe por dónde empezar, no sabe qué es necesario, qué no es necesario. Entonces yo les doy un checklist y ustedes lo hacen de manera autónoma o se lo llevan a su profesor y le digo, venga, enséñame todo esto, y con eso ya tienen todas las bases para defenderse. Eso es lo que me interesa. Entonces quería contestarles esas preguntas. No se olviden que yo estoy aquí para ser su guía. Yo no les voy a dar una respuesta muchas veces, hazlo así o hazlo así, porque depende de quién eres, de cómo te gustan las cosas. Pero yo sí les doy opciones, les doy ejercicios y les doy guía. Entonces háganme las preguntas por Messenger, háganme las preguntas por Instagram, por el correo electrónico, enviamos las guías semanalmente, respondan a ese correo si tienen dudas, aquí estoy para guiarlos. Antes de cerrar y terminar el video de hoy, quiero ponerles una tarea. Para los que les gusta el profesor que les ponga metas específicas, bueno, voy a impersonar a esa persona en este momento y les voy a decir, esta es nuestra guía número 12. Y yo sé que muchos de ustedes llegaron a la mitad o estuvieron desde el principio, pero no se los han hecho todos. O de pronto los han impreso, pero no han hecho todos los ejercicios. No importa. Estas guías no es para que se las hagan todas y no tienen un orden específico. Pueden empezar por la 12, después hacer la 1, no importa. Pero les voy a poner una meta. Quiero que abran, esta semana les voy a enviar el resumen de un documento que tiene todos los enlaces de todas las guías, de todos los videos que hemos hecho semanalmente. Este es el número 12. Y quiero que de esa lista de todos escojan los dos que más les gustaron. Y se las voy a poner fácil esta tarea. Quiero que escojan uno de esos dos, solo uno, agéndense media hora en su calendario, media hora de su tiempo, y no tiene que ser media hora que yo me siente en el escritorio, puede ser media hora que yo esté en la ducha, media hora que yo esté en el carro, como quieran, pero impriman esa guía y en esa media hora hagan esos ejercicios. Obviamente si necesitan el televisor, pues mejor al frente del televisor. Si necesitan la música, pues llevar el celular o llevar el radio, lo que sea. Pero agéndense media hora para completar solamente uno de los 12 ejercicios que hicimos estas últimas 12 semanas, y quiero que hagan eso antes del otro año. Esa es la tarea, esa es la meta. Y de resto quiero que empiecen a soñar en lo que van a lograr el otro año. Pónganse una meta muy fija. Yo creo que el primer video del año 2020 va a ser eso, fijarnos metas, y les voy a dar unas ideas de metas específicas, como voy a tener una conversación con un angloparlante, así sea presentándome.
Oh, qué meta tan genial. Si estás iniciando, esa es una meta espectacular. Si ya eres más avanzado, ¿qué no puedes hacer en este momento que te gustaría hacer? No te pongas la meta de aprender todo lo que te hace falta, no, una sola cosa. ¿Qué es lo que me queda difícil hacer? Me queda difícil entender una entrevista. Listo, ponte esa meta de voy a buscar una entrevista en inglés y la voy a entender toda. No importa si tengo que escuchar esta entrevista 1000 veces, esa es mi meta del 2020. Puede que la cumplas en enero. Genial, te pones otra. Y así vas avanzando. Les quiero agradecer muchísimo por acompañarme el día de hoy o el día que estén viendo este video. Mis deseos más cariñosos para este fin de año y para el comienzo del siguiente año. Este va a ser el último video porque yo creo que la gente se ocupa con Navidad, con las novenas, con todo. Entonces nos vemos de regreso el jueves 9 de enero. Estaré aquí en vivo en este espacio poniéndoles metas para el 2020. Muchísimas gracias y un saludo muy cariñoso.